Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión en Canarias al Día. Es el momento del repaso. Como ven, seguimos de obra, seguimos transformando nuestros estudios y por eso estamos de prestado en este plató, como estábamos el pasado martes con nuestro director, con Manuel Artiles, este plató que normalmente, habitualmente ocupan nuestros compañeros de Mírame Sport. Eso sí, eso no va a hacer que fallemos a nuestro repaso habitual de la actualidad, que además ha venido cargada de informaciones sociales, pero también de la última hora del caso Mediador. De todo ello hablaremos a continuación, como siempre, en la compañía de nuestro compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Buenas noches a todos. La verdad es que muchísima actualidad. Ahora vamos a empezar hablando del caso Mediador. Óscar, si te parece, de lo que ocurría en el Pleno del Cabildo de Tenerife ayer mismo, porque en ese pleno extraordinario convocado la institución insular, se convirtió en el epicentro de la nueva actualidad del caso Mediador, que tiene muchísimas derivaciones, muchísimas piezas separadas, una de ellas, tres en concreto, una de ellas es la que afecta al Cabildo de Tenerife. Ayer hubo pleno extraordinario, marcado por la posición crítica, dura, de la oposición contra la figura del presidente, de Pedro Martín, a quien se llegó a acorralar en determinados momentos con duras preguntas y duras intervenciones. Hoy veremos un resumen, algunas intervenciones importantes que hemos destacado de ese pleno que se celebró en el Cabildo de Tenerife, pero también marcado por la presencia inesperada del propio mediador, de Marco Antonio Navarro Tacoronte, que hizo acto de presencia en el pleno del Cabildo de Tenerife. Llegó a increpar incluso en una actitud bastante indecorosa al propio presidente del Cabildo de Tenerife y fue atendido por los medios de comunicación a la salida del pleno de la Corporación Insular. Hablaremos de todo ello. Vamos a comenzar con algunas de las intervenciones que vimos en directo en ese pleno, que como saben se pueden seguir en streaming. Yo lo hice a través de YouTube y, por ejemplo, encontré algunas preguntas que realizó la oposición muy interesantes. Por ejemplo, esta intervención de Zaida González, que es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Lleva usted más de un mes que rehúye las preguntas con contrarréplica. No responde a las preguntas que se le hacen directamente, de manera directa. En sus entrevistas ha señalado que va a presentar una querella contra Antonio Navarro, pero si la ha presentado no la ha publicado en los medios de comunicación, como si ha hecho de esa intervención que lo iba a hacer. Dice que ha pagado usted un perro, pero no enseña la factura. Dice que no ha tenido ninguna reunión previa, y una vez que solo ha tenido una reunión y empiezan a salir audios de 2017 que lo vinculan con Antonio Navarro. Hoy tiene usted la oportunidad de hablar, de coger el toro por los cuernos y, pues no parapetarse detrás de nadie, sino decir exactamente lo que ha pasado en toda esta situación. Verónica Meseguer, por su parte, fue quien llevó la voz cantante por parte del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Tenerife. Fue también muy dura, muy crítica con la posición de Pedro Martín y volvió a hablar o a nombrar al Cabildo de Tenerife como la zona cero del caso Mediador. Esto no es un tema que ha quedado más en evidencia, que esto no es un tema personal entre Ángel Pérez y Navarro, como ustedes han querido hacer ver al principio. Esto es un tema que está Cabildo de por medio. Y, señor presidente, usted tampoco ha sido contundente. Tanto es así que hace 2 horas todavía el señor Ángel Pérez seguía siendo consejero de IDECO, de una empresa pública de Cabildo. Por Dios, ¿qué contundencia es esa? Y le vuelvo y le pregunto, señor consejero, ¿es conocedor de lo que estaba haciendo el exdirector de Deportes? Es conocer, porque a diferencia del señor Cabello, hay testigos y testimonios que le han dado a usted informes que sí lo sabía. Esa es la diferencia. Y otra pregunta, ¿conocía con anterioridad o tenía alguna relación con el señor Navarro? Y como nos crea tantas dudas y acaba de dar otro nuevo argumento, vamos a valorar, y termino ya, señor presidente, vamos a valorar, por supuesto, la comisión de investigación y también le pedimos que comparezca, que pida una comparecencia para que usted pueda darnos explicaciones de todo lo que a día de hoy no nos ha respondido, señor presidente. Muchísimas gracias. Fueron muchas las preguntas que dejó la oposición sobre la mesa al presidente del Cabildo. De hecho, esta es la segunda intervención de la propia Verónica Meseguer. Muchas de esas preguntas no fueron contestadas, algunas sí, eso sí, por Pedro Martín. También tuvo que comparecer, tuvo que contestar y explicar su opinión y su posición y, sobre todo, si ha habido contratos afectados. Lo ha negado el Cabildo de Tenerife y lo ha negado también Concepción Rivero, en este caso la consejera de Deportes, el área en la que figuraba como director insular, nombrado por el Partido Socialista, Ángel Luis Pérez Peña, que es quien ha provocado o ha detonado con su denuncia en su momento contra el propio mediador este caso que ha traspasado las fronteras de Canarias. Escuchamos a Concepción Rivero. Aparte del total rechazo de esta consejera, y doy por hecho que de todos los consejeros de este pleno, a la comisión de cualquier tipo de delito,
que desde luego abochorna a la sociedad en general y nos abochorna a todos. A mí me da vergüenza, me genera vergüenza ajena, es decir, yo no me siento responsable de lo que determinadas personas hagan o digan si se me escapa de mis facultades de supervisión y tutela. Yo los contratos que están en mi área los he tutelado, los he controlado y sé que ahí no hay ningún tipo de ilícito. Pero lo que se diga o lo que se haga en conversaciones, en manifestaciones, acuerdos que se lleven en mesas, reuniones por otras personas, eso se escapa de mi facultad de fiscalización o tutela. Y ahí entra la responsabilidad de cada uno en el ejercicio de las funciones que cada uno ostentamos cuando accedemos a un cargo. Y Pedro Martín contestó, como les decía, algunas de las preguntas que dejó la oposición. Lo más interesante de ese relato de Pedro Martín, lo vamos a escuchar ahora, es que ha cambiado su discurso. De las primeras informaciones que vinculaban al Cabildo o de las primeras acusaciones por parte del mediador de su relación con Pedro Martín, reconoció un encuentro con el propio mediador. Recuerden que hay incluso un testigo que durante las actuaciones aseguró que fue el propio Pedro Martín quien puso en contacto a Ángel Luis Pérez Peña con el mediador. Bueno, pues reconoció en esas primeras intervenciones Pedro Martín públicas que se había reunido una vez en su despacho con el mediador. Ahora también empieza a reconocer que se mensajearon, que recibió mensajes del propio mediador Navarro Tacoronte, supuestamente dándole información sobre ese expediente, sobre esa situación en la que se encontraba el exdirector insular de Deportes. Vamos a escuchar un trocito pequeñito de la intervención mucho más amplia de Pedro Martín, pero anunciándoles que el próximo martes estará aquí en Mírame Televisión en una entrevista con nuestro director, con Manuel Artiles, en la que también le vamos a preguntar Óscar Martín y un servidor, y en la que obviamente le vamos a insistir y mucho por el caso mediador. Pero vamos a escuchar lo que decía Pedro Martín en el pleno extraordinario de este miércoles. Reuní con el señor Navarro en el Cabildo de Tenerife porque me vino a ver a mi despacho y me vino a desaconsejar que siguiera teniendo el director insular que tenía. No sé cuál es su relación con él, buena o mala, pero se ve que las cosas no le iban bien. Y si alguien me dice que mi director insular está cometiendo alguna irregularidad, yo lo escucho. Y si me manda mensajes, también estoy al tanto por si me pudiera llegar alguna información que me permitiera a mí investigar y descubrir alguna irregularidad. Pero mire, no, ni los mensajes ni las llamadas de teléfono no eran otra cosa, sino para que quería tener reuniones políticas conmigo. Yo con ese señor tengo por qué tener ninguna reunión política de ningún tipo. Y si me quiere aportar alguna información, que me la aporte, que me la presente, que me la entregue para poderla investigar. Y no ocurrió. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que ocurría en el pleno este miércoles, insisto, un pleno marcado también por la presencia del propio mediador, que vivió momentos de mucha tensión que llegó a tener que ser interrumpido y en el que, insisto, se trató en profundidad el caso mediador. Óscar, la verdad es que intervenciones algunas previsibles, algunos datos nuevos que vamos conociendo a raíz de esta presión sobre la que se está ejerciendo también a nivel judicial y a nivel mediático por parte del mediador contra, en este caso, por ejemplo, Pedro Martín. ¿Qué te pareció esta jornada? Bueno, lo que está claro, lo que vamos deduciendo además también con el paso del tiempo es que vamos conociendo más gente que tenía una relación de confianza, de cercanía, de contactos telefónicos con el empresario, con Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el mediador. Y entiendo además también que saldrán más nombres, insisto, que whatsappeaban, que tenían esas relaciones, no sé si relaciones políticas, empresariales, pero lo que sí parece ya evidente es que este empresario conocía a muchos políticos de esta comunidad autónoma y evidentemente los está dejando en evidencia. A mí me preocupa esa relación empresarial-política que ha asistido y que va a asistir. Eso por un lado. Yo entiendo además también que en este caso, para Coalición Canaria, para el Partido Popular, la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife, esto está siendo un hueso importante políticamente, a las puertas de una campaña electoral, sin lugar a dudas. Se ha visto además también, se ha palpado, se ha evidenciado en ese pleno monográfico. Pocas dudas se han despejado. Sí que es verdad, como decía, efectivamente, el hecho de que Pedro Martín no solamente recibió, al parecer sin cita, al propio empresario en su despacho en el Cabildo Insular de Tenerife, sino que además también, según reconoce, ha podido whatsappear con el propio empresario. Ha dejado claro, eso sí, el propio Pedro Martín, que esa línea de comunicación se basaba efectivamente en base a la figura del que fue director insular de Deportes, donde en este caso el propio
propio mediador quería trasladarle presuntas o supuestas irregularidades para que cesara el propio Pérez Peña. Deja claro, eso sí, el propio Pedro Martín, cosa que, por cierto, no están haciendo otros y no han hecho otros, que evidentemente lo que detecta en esos WhatsApp es que el propio Navarro Tacoronte quería mantener una relación más de amistad, más de cercanía, para evidentemente fraguar situaciones políticas, que es lo que ha hecho el propio empresario con algunos políticos, y ya seguramente esta noche veremos algún caso en la isla de Fuerteventura. Luego, yo entiendo además también en este caso que el Partido Popular y Coalición Canaria quieren saber un punto, quieren conocer lo que ocurrió en un punto de inflexión importante, que además tratamos el pasado martes. Sí, en aquel momento ellos conocían lo que estaba ocurriendo en torno a esa relación o esa denuncia falsa, porque sabes que Coalición Canaria y el Partido Popular, lo decíamos el martes, ya alertaban efectivamente de que había un auto donde apuntaba a esa denuncia falsa del propio Pérez Peña al propio mediador. Y si ellos en aquel momento conocían el auto, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué dejaron que dimitiera y no lo cesaron de manera fulminante? Y por otro lado, en cuanto a los presuntos delitos, bueno, en principio ha dejado claro el propio Pedro Martín y la propia Concepción Rivero, consejera de Deportes, que en principio no hay ningún daño a ningún expediente que tenga que ver con el área de deporte. Ha avanzado además también el propio presidente del Cabildo, Pedro Martín, que va a tratar la institución de personarse en el caso mediador. La verdad es que veremos cómo sigue avanzando, pero seguimos conociendo datos. Tú hablabas de algunos audios. Las últimas horas Canarias 7 ha publicado, en nuestra opinión, 2 audios que son muy interesantes. Uno, porque pone el foco sobre el ayuntamiento de Guía y Sora, que es importante porque recordemos que es el ayuntamiento del que era alcalde, el propio Pedro Martín. Y en una conversación con Plácido Peña, que es el abogado implicado presuntamente en esta trama, el que se encargaba de los asuntos legales, pues se nombra a una de las concejales, o se habla de una de las concejales de ese ayuntamiento, de Lucía González Llanes, concejala de Promoción Económica, y hablan en unos términos también, bueno, bastante, vamos a escucharlo, Óscar, si te parece, unos términos bastante mafiosos, vamos a decirlo así, porque hablan de entregas de dinero. Esto ocurría también, lo veíamos el pasado martes con el Ayuntamiento de La Matanza. Ahora hablaremos también de hasta qué punto hay que darle credibilidad a todo esto y no a lo que esté, en vez de hacerlo a lo que está realmente documentado, que no es poco, en este caso mediador, pero estos audios no dejan de ser interesantes y abren líneas, por lo menos, no sé si de investigación, pero sí de un debate, como decía Óscar, en torno a cómo es posible que una persona como Navarro Tacoronte acabe teniendo contactos con tantos representantes políticos de partidos diferentes y de instituciones diferentes. Vamos a escuchar este audio que publicaba Canarias 7. El miércoles estoy en Guía y Sora con Lucía, que nos va a presentar a otra confederación de empresarios de los cristianos, porque ella dice que nos quiere ayudar, que mínimo este mes nos tiene que dar 3 empresas. No le da nada, gracias. Es a la única que no le da nada, tío. Te darle algo. Yo sé que son gastos para los sitios, claro, pero al que se corta tampoco no se puede sorprender. Sí, y la tipa, joder, me llamó esta mañana, Antonio, el miércoles. Sí, por eso. El miércoles te invito a comer. Aparte de comer, algún detalle, ya el teléfono y todo, te da. No te creas, tener un bebu de mierda. Pero ese es del ayuntamiento. Sí, pero yo quería, eso estaba yo pensando. Entiendo que luego ella tiene que Sí. Pero bueno, hay que verlo si le hace falta o no. Tú sabes que ese trabajo ya está hecho de campo ya. Ya sé cuáles son sus gastos. Bueno, pues, ¿me entiendes? algo hay que darle a esa muchacha. Y dárselo el miércoles, porque el miércoles te cuento por qué. Evidentemente, Te cuento por qué. Y a las 2:30 el miércoles va a estar Pedro Martín, ella y el concejal de Hacienda. Pero eso va a ir entre ellos. No. Yo voy con ella en el coche de ella. ¿Entiendes? Antonio se viene conmigo. Antonio se encargará del alcalde y todo de hablar. Que ya Antonio lo sabe, que tenemos una cita a las 2:30 en el ayuntamiento de eso. Sí, vale, no, eso sí. Porque Antonio tiene un proyecto para el ayuntamiento de que Global le lleve la parte informativa de las empresas. Sí, ya lo conozco. Que nos va a contratar el ayuntamiento a Global para que Global explique a las empresas. Vamos a empezar a facturar y a la vez nos vamos de las empresas. Bien. Explicamos la gestión y no somos al cliente. Bien. Vale. Ya. Bueno, la verdad que conversaciones, cuanto menos es verdad que no participa en este caso directamente la concejala, pero sí que hablan de ella en unos términos que, bueno, llaman la atención, ¿no, Óscar? Sí, efectivamente, en este caso, bueno, esa conversación ha sido llamativa. Además, también, ya saben que estuvo implicado en la causa el propio Plácido, el abogado también tuvo un varapalo judicial, junto al propio representado, el propio Marcos Antonio Navarro Tacoronte. En una situación, evidentemente, habría que ver también algo más de esa conversación que mantienen, pero sí que es verdad que hay que centrar la mirada en esa concejal, insisto, de ese ayuntamiento. Además, también
también es importante, David, en unas declaraciones que hacía el propio, a mí me sorprendió, yo me he quedado impactado, yo sigo impactado cuando conocí efectivamente la presencia del empresario, del mediador, en toda una institución insular, en una institución democrática, en una institución representada por el pueblo de Tenerife, del propio Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que entiendo que además que como cualquier persona tiene derecho a asistir, pero yo estoy convencido que alguien le abrió el camino para que llegase efectivamente, para que estuviese presente en ese pleno. A mí me parece tremendo, insisto, además también del hecho de que un hombre, un personaje con un historial delictivo de una magnitud terrible, forme parte de un pleno democrático, representativo, y que además en medio de un pleno trate de increpar o por lo menos de entorpecer la labor, el discurso, la explicación a los tinerfeños de todo un presidente de una institución, en este caso el propio Pedro Martín. A mí me parece eso grave y preocupante, pero bueno, evidentemente hay que respetar que estaba en su derecho. También me llama la atención, me preocupa el hecho de que, bueno, en cualquier caso, cuando el propio Marcos Antonio Navarro Tacoronte sale fuera del Palacio Insular, el hecho de que parece que sigue siendo el hombre de la verdad, ¿no? Cuando es abrumado, cuando todos los periodistas efectivamente es un hombre de titulares, pero entiendo además también, comparto con algunos periodistas cuando dice que, bueno, que es un hombre para tratar de confirmar algunas versiones, pero evidentemente parece que se le está dando toda la credibilidad de lo que diga el propio empresario y no el resto, evidentemente, de los posibles implicados. Implicados, ya saben que hay 12. Uno en prisión, pero el resto evidentemente hay que estar muy atentos y que por lo menos hay que poner sobre la mesa la presunción de inocencia. Pero parece ser que todo lo que dice el empresario, Marcos Antonio Navarro, parece que evidentemente soba misa. Insisto, yo pido mucha cautela. Decía, por ejemplo, el propio empresario de los medios de comunicación a la salida apuntaba directamente, decía que se sentía avergonzado, que era falso todo lo que decía el propio Pedro Martín. Ya veremos, pero me ha preocupado un dato, me parece noticiable, insisto, hay que ser muy cauto, pero tendrá que demostrarlo también, donde apunta directamente al propio presidente del Cabildo, Pedro Martín, le apunta a una supuesta presunta comisión de un delito. Lo dice el propio empresario, el mediador, y donde pone un caso como, por ejemplo, un plan de movilidad en Güímar, sur de la isla de Tenerife. Algunos periodistas, evidentemente, le preguntaban qué herramientas tenía él o qué argumentos o qué información para tratar de demostrar o mantener o basar o fortalecer esa acusación o esa insinuación. Y decía que ya saldrá en el juzgado, que estaba en una causa. Y por otro lado, advertía, amenazaba con que saldría más WhatsApp. A mí me parece esto ya un circo, me parece una situación tremendamente preocupante que puede denigrar y poner en jaque, en este caso, las instituciones democráticas, como ha ocurrido en el Cabildo Insular de Tenerife. La verdad que es una situación bastante peligrosa, Óscar, yo comparto contigo. Respetando el derecho que tiene esta persona, claro, evidentemente, a acudir a un pleno, evidentemente, que está abierto para el público, para todos los ciudadanos. Pero hay que tener, evidentemente, en cuenta el historial delictivo de este personaje. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir una cosa. Una cosa es el derecho que tenemos todos a acudir como ciudadanos libres a ese pleno, en este caso del Cabildo de Tenerife, y otra que no podemos olvidar quién es quién en toda esta historia. Al final estamos hablando de que Marco Antonio Navarro Tacoronte es uno de los investigados en esta trama, pero no es uno cualquiera, es el eje de la trama, es el que ponía en contacto a políticos, con empresarios, es el que urdía todas estas corruptelas presuntas que se están investigando en el caso mediador. Y eso hay que ponerlo también en valor cuando al final acabamos viendo como la intervención del mediador en el pleno de ayer parece casi marcando el paso. Pero parece casi como la alfombra roja de los Oscars. A mí me recordaba eso. O sea, la llegada, una expectación tremenda, como si fuera una estrella de cine. Y no es una estrella de cine. Es una persona ya condenada por varios delitos de los que hemos hablado aquí y que en estos momentos que él lo reconoce, que él mismo lo reconoce, lo ha dicho públicamente. Por supuesto. Y es el principal uno de los principales investigados de la trama, efectivamente. Lo cierto es que, evidentemente, yo estoy contigo en que no se le puede dar credibilidad a todo lo que diga el mediador. Cierto. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta las cosas que dice el mediador. Por ejemplo, yo entiendo, y aprovechamos para comentar, un hecho que ha sido noticia. Porque además entiendo que todo lo que está diciendo, está denunciando, ya está, evidentemente, formó parte de la investigación policial y ya está en la causa, está en el juzgado. Habrá que ver. Por ejemplo, es normal y comprensible que el Partido Popular de La Matanza haya pedido al alcalde de La Matanza que dé explicaciones sobre esos hechos. Al alcalde de La Matanza, a día de hoy, que sepamos, no se le está investigando. No sabemos si no se ha demostrado que haya cometido ningún acto, ni siquiera han negado los hechos, además. Por eso, evidentemente, pero es normal que se le pregunte. Igual que es normal que la oposición pida un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife. Insisto, yo creo que lo que hay que diferenciar es coger las cosas con cautela y tener en cuenta, no perder de vista nunca, que es lo que yo creo que está ocurriendo,
quién es Marco Antonio Navarro Tacoronte y cuál es el papel que ha jugado en toda esta trama. Sí, efectivamente. Además, también hay que decir una cosa desde mi punto de vista, con todo respeto al propio empresario, evidentemente, ¿no? Es decir, él tampoco puede marcar el camino de la vida pública de las instituciones en estos momentos. Tampoco puede marcar el paso de un pleno, insisto, en una institución como el Cabildo Insular de Tenerife o cualquier institución pública democrática, sin lugar a dudas. Además, estoy convencido, creo que el propio Pedro Martín fue listo, fue ágil, evidentemente, porque además en algunas crónicas, yo no estuve en el pleno, pero sí lo seguí efectivamente a través de YouTube, y en algunas crónicas periodísticas en la jornada de hoy apuntan que al parecer el propio mediador ahí presente, junto a un dirigente político de Arona, del sur de la isla de Tenerife, que va a contraponer sus fuerzas políticas contra José Julián Mena del Partido Socialista. No olvides que además Pedro Martín es secretario general del Partido Socialista en la isla de Tenerife, donde parece ser que pone el altavoz libre en el móvil. Leí en alguna crónica, se escuchó el ruido, parece que Pedro Martín, el presidente del Cabildo, le pide por favor que apague el móvil, que estaba entorpeciendo la rutina o el devenir del pleno, y además también una de las veces trató de arrebatir un posicionamiento del propio Pedro Martín, y le dijo evidentemente que él no tenía la palabra, que él no podía intervenir y que si no se iba fuera. Yo estoy convencido además también, David, que eso ocurre, o eso lo hace cualquier otro ciudadano que va al Cabildo, y estoy seguro que la seguridad del Cabildo y el presidente hubiese echado a esa persona del Cabildo Insular de Tenerife. Por cierto, un consejero del Partido Socialista, Nauset Gugliota, ha denunciado públicamente que sufrió ataques homófobos por parte del mediador. Yo la verdad es que no los escuché en esa retransmisión que seguí por YouTube. Él dice que sí, que evidentemente personas que estaban allí presentes en el pleno lo escucharon. En cualquier caso, desde aquí, por supuesto, condenar cualquier ataque homófobo, venga de donde venga, en este caso del mediador, o venga de donde venga, evidentemente, reprobar esas actitudes. Claro. Sin lugar a dudas, efectivamente. Vamos a escuchar otro audio que es fundamental en esta cuestión y que ha publicado Canarias 7. Es un audio importante porque fíjense quiénes hablan. Hablan el propio Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, y habla con Domingo Fuentes Curbelo, que es el director insular. Ahí están viendo el titular de Canarias 7, que es el director insular del Estado, el delegado del Estado en la isla de Fuerteventura. Es el máximo responsable, la persona que representa al gobierno central en la isla de Fuerteventura. Además, Domingo Fuentes Curbelo, familiar de los Fuentes de Fuerteventura, de los investigados, de Tito Berni y de Taiset Fuentes. Bueno, pues en esa conversación se vuelve a mostrar algo de lo que hemos hablado aquí tantas veces, y es la facilidad con la que el mediador accedía a determinados cargos públicos, las formas en las que se habla muy alegremente de la gestión. En este caso están hablando de política, de actualidad política, pero hay un momento que es clave. Hay dos hitos que a mí me parecen muy importantes en esa conversación. Una es cuando el propio mediador, al final ya de la conversación, le pregunta si tiene presupuesto en su área. Es cuando Domingo Fuentes le dice, no, a nosotros, bueno, todo nos lo manda el Estado. Y nosotros lo que hacemos, incluso con el material fungible, le hacemos una lista y es el Estado, tenemos que pedir lo que queremos y ellos nos lo mandan. No manejamos presupuesto. Esto, evidentemente, iba encadenado con el hecho de que el mediador después, acto seguido, le pregunta, precisamente, ahora lo vamos a escuchar rápidamente, le pregunta por la intención, o le comenta la intención de uno de los empresarios también investigado en la trama, José Esteve, el conocido como José Drones, de instalar o de traer su empresa de drones, empresa que ya tiene contratos con el gobierno central, a la isla de Fuerteventura. Era una manera de intentar entrar o de dar entrada a este empresario en la isla de Fuerteventura. Lo intentó Navarro Tacoronte con diferentes políticos también, como vamos a escuchar con Domingo Fuentes Curbelo. Pero es que además se nombra en ese audio, o asegura el mediador, que ha hablado con Fernando Clavijo, con el senador de Coalición Canaria, el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Y claro, ahora esto nos recuerda mucho a lo que ocurrió con Manuel Domínguez, el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno de Canarias. Fue el mediador quien nombró que, primero, Manuel Domínguez dio credibilidad a las cosas que decía el mediador. Cuando el mediador dijo esto, Manuel Domínguez tuvo que salir a confirmar que efectivamente se había reunido con el mediador, tuvo que justificarse, claro. Ahora esto es muy probable que le ocurra a Coalición Canaria, que también, lógicamente, ha dado cierta credibilidad a las palabras del mediador. Ahora tendrá que explicar si es verdad o no que Fernando Clavijo se reunió con el mediador. Esto es lo que pasa al final, un poco en esta ceremonia de la confusión, si le damos credibilidad a todo lo que diga una persona que, insisto, está siendo investigada y es el epicentro de esta trama mediador. Vamos a escuchar este audio que publicó Canarias 7. Sí, pero por si acaso. Igual, nosotros que estamos a otra vez, pues menos todavía. Total, que no pude. Y después llevo mandándole mensajes, cuando tenga un momento, pero vas a estar tan apurado, corre para acá, corre para allá.
Sí. Él no, yo no sé cómo está el tema ahí ahora mismo. Pues yo te digo... Hoy me llamó para lo del Cotillo y me dijo, mira, mañana es mañana, sí, que yo tengo una junta local de seguridad, me voy con el capitán de la Guardia Civil para Pájara, sí, pero digo, cuando venga de Pájara hacia acá, dice, pues nada, me llamas a la hora que venga y nos echamos un café y ya te cuento algo. Pero no sé cómo está el paño, no, a lo mejor tú sabes más que yo. Yo te voy a decir quién me llamó hoy. Domingo, vuelvo a repetirte, entre usted y yo. Vale, entre usted y yo, porque a mí me puede llamar la atención. Lo que tú me cuentes se queda aquí, vamos. Vale, tú pues, nomás, como si no me hubieras llamado, tengo pues, la información, pero bueno, te pues, preocúpate por dile eso. a Blas que haga lo posible por sentarse con Claudio, él y Claudio solo. Él y Claudio, solo ellos dos. No, vale, yo solo doy el mensaje ellos dos. a mí. Yo voy a aguantarme hasta el jueves. Si ellos no se han sentado, yo tengo que ir a Fuerteventura a sentarme con Claudio y a darle unas instrucciones directas. Perfecto. Yo le digo que se siente él con Claudio, ¿no? No, que se siente, que se deje estar con gilipolleces, que se deje estar de gilipolleces y de altanería. Claudio, quiero hablar contigo. Vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero esto y esto. Y acabar con esta historia. ¿Vale? Y te lo voy a decir más claro. Juan Nicolás no, Mario no está quieto. Vale, ahí te lo dejo. Claro. Vale. No, Mario, ellos no descansarán porque la vida en ellos es natural. Yo también haría lo mismo si estuviera en esa... Yo tuve una conversación con Clavijo la semana pasada. ¿Con quién? Con Fernando Clavijo, con Clavijo. Sí. Y van a tirar la casa por la ventana con tal de coger el cabildo. Porque fíjate la mala idea que tienen. Ellos dicen, rompemos Fuerteventura y rompemos el gobierno de Canarias. Y yo claro, la dimisión de Sandra Domínguez de diputada es un indicador ya, una señal. Pues ya, cuidado. Por donde el caminar de la perrita se ve por ahí, ¿no? ¿Qué presupuesto tienes tú en la delegación del gobierno? Nosotros no tenemos ningún presupuesto, cero. ¿Cero? Porque... Nosotros no tenemos nada, todos los gastos de las direcciones insulares, la dirección del gobierno, todo, eso es gobierno central. A nosotros el material fungible, por ejemplo, bolígrafo, tenemos que comprarlo del taponazo, pero no comprarlo, pedirlo el año siguiente, y nos lo mandan. Vale. Se rompe cualquier cosa, hablamos con el fontanero, el electricista, no sé qué tal, te presenta la factura, se manda para Madrid, le hacen el ingreso en cuenta, pero todo centralizado, no se maneja. Te lo comento porque la empresa estatal que trabaja para el Estado, la de los drones en emisión, está en Canarias, ¿oíste? Y yo quiero, hombre, principalmente Fuerteventura, que se coloquen aparatos individuales. Bueno, historia, no te líes. Yo mañana te paso la copia del expediente, déjame llamarlo a ver si me lo cojo otra vez. Yo te paso la copia del tema del kiosco, o se la paso a Tais. Mañana te paso la copia del expediente, así termina esta conversación. Sí, a mí me parece vergonzoso, me parece gravísimo. Eso ocurrió hace ya algunos años, evidentemente lo escuchamos, lo vemos, lo presenciamos en este escenario. Me parece muy preocupante porque además el propio... Hace algunos años, pero hay que decir que pudiendo fecharlo por lo que dicen... Sandra Domínguez. Sandra Domínguez, que dimitió en enero de 2021, o sea que tuvo que ser a posteriori. Efectivamente. Por cierto, para poner antecedentes, Sandra Domínguez, ya saben que era diputada regional por la isla de Fuerteventura en aquel acuerdo, en aquella alianza Nueva Canarias Agrupaciones Municipales de Fuerteventura, porque Agrupaciones Municipales de Fuerteventura, de la que formaba parte Sandra Domínguez, tuvo una alianza con Nueva Canarias y concurrió por esa alianza, en este caso en el Parlamento Regional, rompió esa disciplina, se marchó y se fue al grupo mixto. Fue clave, evidentemente, porque en aquella época se vaticinaba, se abría el camino a una posible moción de censura contra Blas Acosta, el secretario general del Partido Socialista en Fuerteventura y el que era presidente. Ya estaba Coalición Canaria, efectivamente, detrás de esa posibilidad de moción de censura. Y de hecho, bueno, pues era clave Sandra Domínguez su marcha porque perdía mayoría el gobierno de Torres en esa alianza, efectivamente, que tiene, o esa mayoría en el Parlamento Regional. Y lo que trataba, entiendo yo, el propio empresario Navarro Tacoronte era, bueno, trasladar a algunos líderes de Fuerteventura el hecho de que Coalición Canaria, por eso había hablado supuestamente con Fernando Clavijo, quería evidentemente, bueno, pues tratar de mover la silla al Blas Acosta, era una clave la propia Sandra Domínguez, y empezar el camino a la moción de censura. Cosa que me extraña evidentemente que no tuviese conocimiento Domingo Fuentes Curbelo. Domingo Fuentes Curbelo es un histórico del Partido Socialista de Fuerteventura, es el clan de los Fuentes Curbelo. Ya saben que fue consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura, fue diputado regional, fue un histórico senador del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, es el hermano de Tito Berni, de Juan Bernardo Fuente, y es el tío de Taiset Fuente.
En estos momentos ese hombre ocupa la dirección insular del Estado en Fuerteventura. El hombre del Estado, el hombre de Sánchez en la isla de Fuerteventura. Miren, una clave. Lo que contábamos antes es una nueva muestra de que el propio mediador efectivamente hablaba de política, de estrategias políticas con grandes líderes. Con Coalición Canaria lo han escuchado con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Y que el propio mediador, que es lo grave y lo lamentable, marcaba el paso, incluso en estrategias políticas de esta comunidad autónoma. Eso evidencia y pone en evidencia o en el espejo de que esta es la clase política preocupante que tenemos en la comunidad autónoma. No todos, pero sí unos cuantos. Y a mí me preocupa, pero fíjense cómo trata de camelarse al propio Fuentes Curbelo, que lo ha hecho con otros políticos de esta comunidad autónoma, como ya hemos conocido. Primero le habla de estrategias políticas, pero luego evidentemente le pregunta cuál es el presupuesto de la delegación del gobierno en Fuerteventura, y ya habla de expedientes y habla de los drones, que probablemente era lo que le interesaba, insisto, por aquellos negocios que mantenía con el empresario determinado donde supuestamente se sintieron estafados. A mí me preocupa, insisto, esta conversación del propio Domingo Fuentes Curbelo, nada más y nada menos que delegado del gobierno en la isla de Fuerteventura. Creo que alguna responsabilidad tendría que tener, y la dirección del partido o la delegación del gobierno tiene que mirar esto con lupa. La verdad es que sí, esto hay que mirarlo con lupa. Decía Óscar que no son todos, es verdad que no son todos, pero son demasiados. Nosotros vamos a seguir vinculados a la actualidad del Cabildo de Tenerife. Pasamos página del caso mediador, porque quiero que vean estos dos titulares. Tienen mucho que ver el uno con el otro. Los trabajadores del tranvía de Tenerife convocan una huelga indefinida. Lo que eran hasta ahora paros parciales se va a convertir en una huelga indefinida por decisión de los trabajadores del tranvía de Tenerife. Lo publica Canarias Ahora. Pero quiero que vean este otro titular del periódico El Día. Expedientan a un conductor del tranvía de Tenerife por generar retrasos presuntamente intencionados. Esta noticia llama ya bastante la atención, sobre todo por el hecho de que la propia empresa haya dado publicidad a un expediente interno que a nosotros a nivel informativo nos parece muy interesante, ahora lo vamos a comentar, pero lo cierto es que llama la atención que se le haya dado publicidad a un expediente en medio de un conflicto laboral como el que están viviendo los conductores del tranvía, más allá de que cuesta entender que, sobre todo los que somos usuarios del tranvía, que solo haya habido una persona que pueda ser responsable de esos hechos que les achaca, en este caso, el tranvía de Tenerife. Pero bueno, quien mejor nos va a explicar todo esto y con quien vamos a conectar ya en directo es con Luis Marrero, que es el presidente del Comité de Empresa del Tranvía de Tenerife. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, Luis, vamos a empezar, si te parece, por la huelga indefinida. ¿Por qué han decidido dar este paso y pasar de paros parciales a una huelga indefinida? Bueno, hay inmovilidad por parte del Cabildo y esto nos provoca que demos un paso más adelante en esta huelga, en este conflicto colectivo. No están, después del expediente al compañero Abreu, que no se entiende, y no se entiende después de recibir hoy el informe del Cabildo sobre la presunta prevaricación en empresa pública, donde ese informe nos da la razón en todo al comité de empresa. No entendemos cómo se abre un expediente a un compañero porque le da la gana a la persona que ha estado cometiendo, en principio, presuntas irregularidades. No se entiende. Luis, entiendo que para ustedes este expediente es una represalia por parte de la empresa. Total. Cuando hablas, Luis, de un informe que habla de presunta prevaricación, ¿nos podrías explicar a qué te refieres? Sí, nosotros hemos, en los puntos del preaviso, son 22 puntos, 12 de los cuales van sobre seguridad y salud, 8 sobre una presunta prevaricación en empresa pública y 2 sobre negociación del convenio. Entonces, hoy, al mediodía, después de la manifestación que hicimos en frente del Cabildo, al llegar a la empresa, pues hemos visto que se nos ha enviado, se nos ha remitido un informe sobre lo que habíamos denunciado previamente el 15 de noviembre del año pasado. Bueno, leyendo este informe nos damos cuenta de que toda la parte expositiva se nos da la razón en todo. Irregularidades, Luis, ¿cuáles son esas irregularidades? Bueno, las irregularidades son complementos a personas fuera de convenio colectivo, con lo cual ha habido mala fe negociadora durante estos convenios que hemos negociado atrás, y
unos ascensos a unas personas que no han cumplido la oferta de empleo público. Entonces, todo esto, el informe del Cabildo nos da la razón. O sea, eso no se tenía que haber producido. Entonces, no entendemos por qué se ha dilatado tanto este conflicto colectivo en el tiempo y por qué no nos sientan ya a negociar con la mediadora del Cabildo, que es lo que estamos solicitando. Volver, en 2018 tuvimos una huelga de 102 días y se resolvió. Cuando entró a mediar la parte del Cabildo, pudimos llegar a un entendimiento y se suspendió la huelga. Pues no entendemos, después de este informe que se nos da toda la razón al comité de empresa, por qué se ha dilatado tanto este conflicto colectivo, que ya llevamos 20 jornadas con la de hoy, y no nos sientan en el Cabildo a tratar con la parte mediadora del Cabildo. Luis, te va a preguntar ahora el compañero Óscar Martín. Sí, señor Marrero, muy buenas noches. A mí me parece lo que ustedes denuncian grave y delicado, evidentemente, porque según estás denunciando, según me han contado además también compañeros suyos, están sufriendo ciertos ataques, cierta presión en un conflicto, evidentemente, donde ustedes tienen el derecho a movilizarse y el derecho a ejercer efectivamente esas reivindicaciones, y por otro lado, evidentemente, le compete resolver a un servicio público, a la empresa Metropolitano de Tenerife y al Cabildo. ¿Con quién mantienen ustedes las reuniones o con quién estarían ustedes dispuestos a reunirse en el Cabildo Insular de Tenerife, o a quienes ustedes han vetado para no reunirse porque considera que son los que están poniendo, insisto, trabas, o los que están iniciando, protagonizando ese supuesto ataque a sus derechos o esas presiones de las que ustedes están denunciando? Está claro que el expediente abierto al compañero conductor, esto viene desde el director de operaciones. El director de operaciones, junto con el jefe de área de recursos humanos, son las personas que han negociado convenios anteriores con la empresa, y nosotros ya estamos diciendo que, en base al informe que ha emitido el Cabildo, han actuado de mala fe negociadora. Pues está claro que estas personas no pueden seguir al frente de una negociación. Ustedes, señor Marrero, ¿no se han reunido? ¿Han mantenido algún contacto? ¿Han hablado, han abordado el asunto, por ejemplo, con Enrique Arriaga, el vicepresidente, el consejero de movilidad, o con el director insular de movilidad, hombre de su confianza, de su equipo, que son al fin y al cabo los máximos responsables? Sí, nosotros hemos tenido una reunión previa con Enrique Arriaga, donde no llegó a buen término, porque esto fue el día de la elección de la reina del carnaval, si mal no recuerdo. Nos dijo unas promesas que cuando nosotros las pasamos negro sobre blanco, pues nos dijo que eran abusivas. Pues entonces no entendimos la reunión, y ya que fue. La segunda reunión que hemos tenido ha sido con José Alberto León. A José Alberto León le hemos indicado estás llevándote por dos personas de la dirección de la empresa que han provocado 3 huelgas en Metropolitano, la de 2007, la de 2018, que duró 102, y esta de 2023. ¿Por qué no estamos sentados en Cabildo con la jefa de servicios jurídicos, doña Olga Morales, que tan buen resultado dio en el anterior conflicto colectivo? Y no nos dio pie a ello. La verdad, Luis, que a mí me gustaría, mira, te voy a proponer una cosa. Como esto es un asunto complejo, yo creo que al final el tranvía tiene muchísimos usuarios que lógicamente se ven afectados también por las consecuencias de la huelga. Ese es el objetivo de una huelga, a pesar que en este caso les hayan puesto unos servicios mínimos del 90%. Yo creo que, si te parece, podemos cuadrar para que la próxima semana te vengas al plató, te puedes venir incluso con otro compañero del comité de empresa, y nos expliques con calma por qué han decidido ir a la huelga. Hablamos con calma también de este expediente abierto a un compañero, hablamos de esas presuntas irregularidades, y así, bueno, profundizamos un poquito más en un asunto que creo que es un poquito más complejo que lo que podemos despachar en 10 minutos, y nos va a ayudar también a entender cuál es la posición de ustedes, de los trabajadores, porque al final tenemos un conflicto que sigue enconado y que por lo menos a corto plazo no parece que se vaya a resolver. ¿Te parece, Luis? Por supuesto, David, y muy agradecido que nos des la oportunidad para que la ciudadanía entienda el problema. Pues muchísimas gracias, Luis Marrero, el presidente del comité de empresa del tranvía de Tenerife. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de muchísimos problemas que están afectando también a otros usuarios. En este caso, por ejemplo, a los usuarios de la sanidad pública en la isla de Gran Canaria, que están, bueno, pues sufriendo ese colapso
del servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Eso será lo primero de lo mucho que vamos a hablar en la segunda parte del programa. No se lo pierdan, en unos minutos volvemos. Bueno, seguimos con la actualidad y como les decía antes de la publicidad, seguimos repasando la actualidad. Nos vamos a hacer una parada ahora importante en la isla de Gran Canaria, porque llevamos muchísimos programas hablando y muchísimos años de los problemas que tienen los servicios de urgencia de los principales hospitales de las islas. La realidad es que lo que durante algún tiempo parecía como algo puntual, que tenía diferentes picos y diferentes etapas en las que sabíamos que las urgencias se acababan saturando, la realidad es que ahora, desde hace algunas semanas, venimos hablando de un problema cronificado. Así nos lo cuentan los propios profesionales sanitarios. La realidad es que ahora mismo, en la isla de Gran Canaria, en el Hospital Insular de Gran Canaria, se vive una situación crítica, como han denunciado, insisto, los propios profesionales. Nosotros vamos a conectar ahora con Juan Trenzado, que es el delegado sindical del Sindicato de Enfermería de SATSE en el Hospital Insular de Gran Canaria. Juan, muy buenas noches, gracias por atendernos en directo aquí en Mírame Televisión. Muy buenas noches. La verdad es que al final nos podemos cansar de repetir siempre lo mismo, pero consideramos que es muy importante darles voz a ustedes para que nos relaten lo que sigue sucediendo y lo que, lógicamente, muchos usuarios padecemos cuando tenemos que acudir a las urgencias. ¿En qué situación se encuentra, para empezar, Juan, ahora mismo el Hospital Insular de Gran Canaria, su servicio de urgencias? Bueno, yo resaltaría lo que hemos vivido los últimos días en las urgencias del hospital, que ha sido algo, si me permite, diferente a lo acontecido en los últimos meses. Es decir, ha sido, digamos, una vuelta de tuerca más a una situación que ya de por sí y de base es límite, es dramática. Los últimos días han sido la constatación, la prueba absolutamente irrefutable de que el servicio está absolutamente desbordado y que no da una respuesta a las necesidades que tiene la población actualmente. Han sido situaciones, si me lo permite, dantescas, horribles. Es decir, hay una parte en el servicio, bueno, no es en el servicio, realmente es fuera del servicio de urgencia, que es la zona de tránsito de la gente, que es los ascensores, que estaba taladrada de biombo, y ahí detrás de esos biombos, en los huecos de los ascensores, atendiendo a pacientes. Como comprenderás, la visión es absolutamente, es decir, es un escenario de guerra. Yo cuando bajaba parecía que estaba viviendo, te digo, una situación horrible, que era de desborde, el personal desencajado, iba de un lado a otro, distancias enormes, te digo, camillas invadiendo servicios colindantes en la zona de los ascensores. Ha sido una situación, la de estos días en el Insular, creo que ha superado cualquier expectativa negativa que teníamos nosotros en mente. Y sí me gustaría que además es algo a lo que yo siempre me revelo, ¿no? Y es a esa, digamos, despersonalización de los términos. Es decir, cuando dice 70 pasillos, 70 camillas, no son 70 pasillos, son 70 personas enfermas, vulnerables, frágiles, con miedo y que precisan una atención con un mínimo de respeto a su intimidad y respeto al padecimiento que están teniendo en ese momento. Juan, la verdad es que estamos viendo las imágenes a la vez que tú hablas y vemos a esas personas, como tú bien las has definido, porque es lo que son, personas enfermas, personas vulnerables, en una situación completamente indigna. Más allá incluso de los problemas a la hora de funcionales del hospital, de seguridad que puede provocar pues una situación como esta, los problemas derivados o colaterales, por ejemplo, las ambulancias que no pueden dar salida a esos pacientes y que se quedan bloqueadas y que no pueden, lógicamente, prestar un servicio de urgencias en ese momento si ocurre. Bueno, son muchísimas las aristas que tiene este problema, pero Juan, ¿por qué este escenario de guerra en las últimas semanas, en los últimos días? ¿Qué es lo que ha provocado que la situación que ya era crítica se haya convertido en algo completamente insostenible?
Cuando nos movemos, cuando vivimos en política de mínimo, cualquier elemento, cualquier mínimo acontecimiento desborda absolutamente el servicio. Es decir, la sanidad canaria, el servicio de urgencia, tenemos que aspirar a políticas de máximo. Cuando te hablo de políticas de máximo, te hablo de aspirar a una excelencia en el cuidado. Y lo que ocurre en el servicio de urgencia del Hospital Insular es que estamos siempre al mínimo, al límite. Y como bien te digo, y cualquier elemento, digamos, que desequilibre esa fragilidad, pues provocan estos desbordes. Hay varias causas que además se manejan y manejamos nosotros como detonantes ante esta situación que quizás se ha visto exacerbada en los últimos meses. La primera es la falta de camas para pacientes sociosanitarios, camas sociosanitarias. Hay un grupo de pacientes que además nos comentaban que rondaban los 100, entre 100 y 150 pacientes que están ocupando una cama en el hospital y cuya raíz es más social que sanitaria. Es decir, son pacientes que quizás su ubicación ideal sería un centro sanitario o una residencia, pero como no hay camas, pues se remansan en camas hospitalarias que deberían de ser ocupadas por esos pacientes que están en los pasillos en urgencia y que quizás la necesiten con más, la necesiten más. Otra arista de este problema, como tú describías antes, son varias. La propia infraestructura del sitio, absolutamente deficitaria y obsoleta. Ya se ha quedado, ya no da respuesta a la sociedad, ya no da respuesta a las necesidades asistenciales que tiene la población en Las Palmas. Y quizás como último término, como último elemento, si me lo permite, sería un poco esa deficiencia en el filtrado que también está ocurriendo de atención primaria. Es decir, la atención primaria, bien por falta de medios, bien por falta de personal o bien por falta de organización, no está filtrando adecuadamente a un grupo de pacientes que al final acaban en una urgencia de un hospital y podría ser tratado perfectamente en urgencias de centro de salud. Un paciente, por ejemplo, con un señor mayor con una deshidratación podría ser atendido en una urgencia de un centro de salud y a lo mejor no termina llegando a una urgencia de un hospital general. La verdad es que no nos vamos a cansar, lógicamente, de protestar esta situación o de hacer pública y visibilizar este caos que, insisto, al final es algo que padecen muchísimos usuarios de manera directa o indirecta. Te va a preguntar ahora, Juan, el compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor Trenzado, muy buenas noches. Primero, ahora antes de entrar en el fondo, una duda que me acaba de venir a la cabeza, que mejor que usted me la pueda confirmar. Hace bien poco, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, la Consejería de Sanidad, la Dirección General, la Dirección del Servicio Canario de Salud, cesó a la gerente del Hospital Insular, ¿no? Si no me equivoco, ¿cierto, no? Sí, efectivamente. Perfecto. Vale, esto quiere decir que no era una responsabilidad solo y exclusivamente el caos que se producía en urgencia y en el complejo hospitalario en general de la gerente. Por tanto, esto es responsabilidad antes y ahora del Servicio Canario de Salud y del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Eso por un lado. La pregunta que le iba a hacer directamente. Esta mañana la propia Elisa Hernández, la actual directora general del Servicio Canario de Salud, ha reconocido efectivamente que hay un problema. Esto es un problema efectivamente cronificado que no solamente ocurre en ese hospital, sino en el resto de los servicios de urgencia de los hospitales de referencia de nuestra comunidad autónoma, y ha anunciado que va a poner en marcha, lo decía esta mañana, en funcionamiento en 20 días o algo más, una zona de transición 3. Zona de transición 3 para aliviar la presión asistencial. ¿En qué consiste? ¿Qué es esa zona? ¿Qué tipo de información tienen ustedes, insisto, sobre esa previsión que ha anunciado la directora del Servicio Canario de Salud para aliviar esa situación caótica que se está viviendo en el servicio de urgencia de ese hospital? Yo, si me lo preguntas en este momento, desconozco la naturaleza de ese programa, desconozco la naturaleza de ese plan. No sé cuáles son los detalles. Te soy absolutamente sincero, desconozco los detalles de ese plan. Espero que funcione. Si bien es cierto, y además hay dos cosas que sí que quiero resaltar de lo que has comentado. La primera es, digamos, la raíz última de la responsabilidad del problema. Y yo sí que es verdad que coincido contigo en que un problema de esta dimensión creo que probablemente trascienda la responsabilidad de la propia gerencia. Es decir, y yo creo que hay que, digamos, tirar un poco más alto
y sí que es verdad que la Consejería de Sanidad debería de tomar, del Gobierno de Canarias debería de tomar cartas en el asunto, porque este problema, yo creo que el calado es mucho más profundo que un problema, digamos, de gestión, de gerencia. Y en cuanto a lo que tú me dices, pues nada, perfecto. Si realmente es una solución, pues habrá que estar atento, habrá que estar expectante, a ver si realmente cumple las expectativas que la directora del Servicio Canario de Salud ha comentado. Yo te digo, soy, si me lo permites, un poco escéptico, porque llevo ya muchos meses viendo cómo la realidad, la cruda realidad, golpea de una manera contundente cualquier planificación y cualquier previsión que hasta ahora ha dado el Servicio Canario de Salud. De todas maneras, te digo, con esperanza y con expectativas y, por supuesto, vigilantes, que estaremos, como no puede ser de otra manera, ante cualquier nueva planificación, cualquier nuevo plan que tenga el Servicio Canario de Salud. Señor Trenzado, efectivamente, que ya es una responsabilidad que debe asumir directamente el consejero de Sanidad y también directamente el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. Me explico por qué. Porque efectivamente decía usted que hay personas mayores vulnerables, personas sensibles en cama, no hay camas suficientes en el hospital, pero claro, hay un problema que sí le corresponde al Gobierno, directamente a Torres, que hay, de manera añadida, que hay un problema histórico también, que no hay plazas sociosanitarias. Y eso evidentemente no lo resuelve la directora o el directora gerente del hospital, sino el propio Gobierno, en este caso el señor Torres. Y por otro lado también le corresponde al consejero de Sanidad y al señor Torres otro problema grave. ¿Dónde está la famosa obra del edificio anexo para aliviar la presión del hospital, que continúa parada por un problema técnico? Eso le corresponde efectivamente al propio director del Servicio Canario de Salud y al propio Blas Trujillo. Y la obra, si no me equivoco, señor Trenzano, sigue parada. Sí, bueno, la obra del edificio anexo es una obra que está anclada a dos elementos que son absolutamente decepcionantes. Uno, la burocracia infinita que tiene todo este tipo de obras, permisos, se suspende, se vuelve a pedir otro permiso, se anulan, o sea, es farragoso, es un horror absoluto. Y el otro factor son la unidad temporal en la que se mueve a veces el Servicio Canario de Salud, que evidentemente no es la unidad temporal que la que estamos acostumbrados el resto de los seres humanos. La unidad de tiempo para este tipo de situaciones en el Servicio Canario de Salud triplica cualquier sensación que tengamos nosotros de previsión. Es decir, si tú piensas, bueno, esta obra de anexo, bueno, por las características que tiene, pues no sé, un año y tal, pues generalmente probablemente sean 3 años, será el triple de tiempo. De hecho, ya ha habido retraso, ha habido parada, estaba el permiso, parece que sí, después apareció un problema en la infraestructura, se ha tenido que retrasar. Yo soy de los que piensa que, es decir, a largo plazo, pues evidentemente necesitamos una infraestructura diferente, un espacio diferente al que hay, porque se ha quedado absolutamente obsoleto y se ha quedado corto. Pero a corto plazo, es decir, la solución no pasa por el edificio anexo. Eso es evidente. Aquí hace falta otra solución urgente, contundente y te digo, rápida. Pues Juan, la verdad, muchísimas gracias. Primero, por seguir alzando la voz para denunciar este tipo de cosas. Además, ustedes están dentro del hospital, son los mejores que nos pueden contar lo que está ocurriendo. Y gracias, por supuesto, por habernos atendido. Como decía antes, vamos a seguir denunciando esto, aunque pueda parecer repetitivo. La verdad es que tener imágenes tercermundistas, cuando por otro lado se presume de tener una Canarias mejor que hace 4 años, la realidad es que por lo menos en la situación de las urgencias canarias no solo no estamos mejor, sino que vamos a peor. Y yo no sé, insisto, si a corto plazo esto se va a solucionar. De verdad, mucho ánimo, Juan, y muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es dramática situación. Sí, esta es una situación cronificada, efectivamente, que se ha agudizado desde el lunes, martes y miércoles, estos días, como decía, con esos 70 personas en los pasillos, 130 personas esperando el ingreso. Es una situación insostenible, dramática y además más propia de un hospital militar, como decía el propio enfermero. Esto no solamente ocurre en el Insular, esto ha ocurrido y sigue ocurriendo también, en menor medida en estos momentos, en el resto de servicios de urgencias de los hospitales de referencia de esta comunidad autónoma. Mientras eso ocurría en el Hospital Insular de Gran Canaria durante los últimos años, el director del Servicio Canario de Salud, insisto, el director en aquella época del Servicio Canario de Salud, el señor Conrado Domínguez, estaba enredado en otros avatares y en otras historias. Por lo que está siendo investigado, en este caso, en el caso Mascarilla.
y veremos qué ocurre con la figura de Conrado Domínguez en el caso Mediador a raíz de todas las revelaciones que hemos descubierto en las últimas semanas. Vamos a abrir ahora la ventana de la crónica política, porque han pasado muchas cosas y quiero empezar con una noticia que a mí me ha dejado descolocado. Parece que es una broma, pero es una realidad. Ha dimitido el número 6 de la lista de Carolina Darias, la candidata del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Eso que se suele decir, ha dimitido por problemas personales o ha dimitido, bueno, por cuestiones de falta de confianza? No. En este caso ha dimitido, ha dado un paso a un lado, ha salido de esa lista porque se ha descubierto que era militante del Partido Popular. Óscar, ¿esto cómo se explica? Eso es tremendo, me parece un hecho noticiable, me parece sorprendente. Hay ciertos sectores, gente, más voces del Partido Socialista en Canarias que están sorprendidos. Miguel Ángel Montenegro, ¿verdad? Miguel Ángel Montenegro. Y además ha ocurrido en esta jornada jueves, cuando el pasado fin de semana se celebró el Comité Regional del Partido Socialista en la capital tinerfeña, Comité Regional de los Socialistas Canarios, para aprobar de manera definitiva las listas. Y esto que les vamos a contar, evidentemente, pone en duda esos supuestos filtros o los filtros del Partido Socialista sobre las listas electorales, candidaturas importantes como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, porque entiendo además también que en el PSOE hay, no sé si existirá todavía, pero tiene que haber una comisión en este caso de lista en el Partido Socialista en Canarias que ha fallado. Por cierto, que los responsables efectivamente es la dirección regional del Partido Socialista. Les cuento, esta misma tarde publicaban los compañeros del Canarias 7 que en este caso efectivamente la persona que iba a ir en la lista en el puesto número 6 de Carolina Darias a la candidatura a la alcaldía de Las Palmas es la ministra. Próximamente, por cierto, dejará de ser ministra porque Sánchez quiere que se dedique ya de lleno, como ha hecho con Reyes Maroto, a su candidatura a la capital Gran Canaria. Se llama Miguel Ángel Montenegro, es un hombre conocido en la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, fue director del Heidelberg, que si no me equivoco es un centro de referencia de solera educativo de la capital Gran Canaria, lo decidió directamente la propia Carolina Darias. Y publica el Canarias 7 que se descubre, publican que era un hombre militante del Partido Popular. O sea, que llevaba militando en el Partido Popular desde 1989 y de hecho publica el Canarias 7 que la dirección del Partido Popular en Canarias traslada a su Comité de Derechos y Garantías esta situación para que se le abra un expediente a un hombre que milita en el Partido Popular y va en los primeros puestos de la lista a la capital Gran Canaria, una plaza importante para el Partido Socialista de número 6, porque entiende el Partido Popular en Canarias que evidentemente es incompatible en los estatutos, no puede ir un militante del partido a una lista y además en este caso un adverso como el Partido Socialista. Eso lo conocíamos esta tarde, a última hora ya de la noche, publicaba además también el Canarias 7, ya se ha hecho eco en algunos medios de comunicación que el propio Miguel Ángel Montenegro ha renunciado a ser el número 6, a formar parte de la lista de la ministra, en estos momentos ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la capital Gran Canaria. Apuntan algunos medios donde él dice que, bueno, que sí ha sido militante, pero que no pagaba las cuotas y que en este caso renunciaba para no manchar efectivamente la lista de Carolina Darias. Ha sido un hecho tremendo y es un revés importante, insisto, para toda una ministra y para una plaza muy importante, para Ferraz y la dirección regional del Partido Socialista, como es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Noticia inexplicable, como también a mí me resulta inexplicable, a ver si tú eres capaz de decirme cómo se produce esto, el hecho de que otra de las personas que van en los primeros puestos de la lista de Carolina Darias sea Francisco Hernández Espínola. Efectivamente, hacía tiempo que no hablamos del nombre. ¿Recuerdan? Francisco Hernández Espínola, el señor Espínola que ha estado en todo el Partido Socialista, ha estado en todos los escenarios del Partido Socialista. Bien, es verdad, ese hombre es un hombre de la máxima confianza de Carolina Darias, creo, si no recuerdo, nace apadrinado por el mismo hombre que apadrinó en su momento a Carolina Darias, el todopoderoso Jerónimo Saavedra, el que fue presidente de esta comunidad, el hombre fuerte todavía en la sombra del Partido Socialista. Recuerden que Espínola fue, en este caso, asesor hace ya mucho tiempo, muchos años del propio Jerónimo Saavedra, ha trabajado codo a codo con el propio Jerónimo Saavedra. Recuerden que Carolina Darias fue concejal de urbanismo en la ciudad de Las Palmas con el propio Jerónimo Saavedra, en este caso como alcalde de la ciudad de Las Palmas. Bien, Francisco Hernández Espínola, recuerden, fue un histórico socialista, es un hombre que procede efectivamente de Lanzarote, pero su presencia, su papel en el PSOE ha sido en la isla de Tenerife, ha sido un socialista tinerfeño, pese a que procede evidentemente de la isla de Lanzarote, pero todo su ámbito político en el PSOE ha sido en la isla de Tenerife. Fue vicesecretario general del Partido Socialista durante muchos años, fue diputado regional por Tenerife durante muchos años, fue consejero de presidencia
del gobierno autónomo durante algunos años. En la última etapa fue secretario de Estado de Función Pública cuando Carolina Torres era la ministra de Política Territorial. Cuando Carolina Darias deja en este caso ese ministerio porque Sánchez la remite a Sanidad, el propio Espínola se convierte en secretario de Estado de Sanidad, hasta que lamentablemente por problemas de salud tuvo que dimitir. Pero es curioso, me llama que vaya de número 2, pese a que, bueno, es un hombre de confianza de Darias, pero es que el propio Hernández Espínola, si no me equivoco, sería lógico en este momento, forma parte de la agrupación de Las Palmas, porque si va en la lista de Las Palmas, entiendo yo que forma parte en estos momentos de la agrupación local del Partido Socialista de Las Palmas. Pero ¿qué pasa? Que fue un hombre que estuvo en la agrupación, históricamente en la agrupación del PSOE en La Laguna, no tuvo apoyos de La Laguna, se tuvo que ir a la agrupación local del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, de la mano de Patricia Hernández, y ahora va en una lista en la ciudad de Las Palmas. Terrible. Oye, Óscar, siguiendo con las listas del Partido Socialista, que se nos han quedado algunas noticias colgadas que queríamos comentar y que yo creo que es buen momento, ¿no? Porque veo muchos dobletes en el Partido Socialista. Sí, hay algunos dobletes. En este caso, bueno, ya saben, además también habrán otros partidos en las islas, en el Partido Popular y en Coalición Canaria. Por cierto, la lista regional la lidera Ángel Víctor Torres. La sorpresa de esa lista regional es Yaisa López, que va de número 2. Yaisa López, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de La Laguna, forma parte de la agrupación local del Partido Socialista en La Laguna, va a la lista regional. Me cuentan que no hará doblete, me cuentan algunas fuentes que parece ser que no va en este caso en la lista con Luis Geray Gutiérrez en las próximas elecciones, sino de número 2 de Torres. Jorge González, número 3 de la lista regional, hace doblete, porque Jorge González, ya saben ustedes, que también es el candidato del Partido Socialista Breña Alta a la isla de La Palma. Por Tenerife, Nira Fierro, la secretaria de organización, la número 2 de Ángel Víctor Torres, ya lo contamos en su momento, lidera por Tenerife el Partido Socialista Gustavo Matos, número 2, que es el actual presidente del Parlamento, y de número 3, Patricia Hernández, también hace doblete, va de 3 al Parlamento por Tenerife y es la candidata, en este caso, del Partido Socialista a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Gran Canaria, Sebastián Franqui, consejero, seguido de Elena Mañez, Miguel Ángel Pérez, que además también Miguel Ángel Pérez entiendo que irá en la lista, en este caso, del propio Augusto Hidalgo, creo, porque en este momento es el vicepresidente, Naira Alemán y Gustavo Santana. Oye, hablando de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo al final confirmado ya. Pedro Quevedo, efectivamente, va como candidato, repite, era la única duda, la única incógnita, repite como candidato de Nueva Canarias a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, saben, en este caso Carolina Darias por el Partido Socialista, Gemma Martínez por Podemos y el propio Francis Candil por Coalición Canaria y Enrique Hernández Bento por Unidos por Gran Canaria. La verdad es que es sorprendente un poco porque van quedando claras ya todas las listas, pero a mí no me deja de sorprender el hecho de que haya personas que, para garantizarse un puesto en la administración pública, hagan dobletes, porque al final ese es el objetivo de los dobletes, no nos engañemos. Los dobletes es estar en dos sitios por si uno te falla, mantener un sueldo público. Y me sorprende también que el Partido Socialista se haya extendido, es verdad lo que tú dices, que esto es una práctica habitual en todos los partidos, pero bueno, que el Partido Socialista se haya extendido también en esta práctica es llamativo, más allá de lo del caso de Las Palmas de Gran Canaria con Miguel Ángel Montenegro. La lista de Carolina Darias, cuanto menos empieza viciada, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Creo que ven este titular porque es un titular de última hora. Hemos hablado aquí, lo hablamos aquí en este programa en muchas ocasiones, esas oposiciones a las que se presentó la hija de Casimiro Curbelo y que consiguió superar el examen sin fallos. Pues bien, este asunto acabó en la justicia y Canarias ahora adelantaba hoy esta noticia. Archivada la causa de las oposiciones sin fallos de la hija del presidente de La Gomera. La jueza no ve anomalías. El auto se basa en el expediente de información reservado abierto por el Gobierno de Canarias en 2019, que no detectó, bueno, en este caso, ningún agujero en esa convocatoria de esas oposiciones, insisto, en las que la hija del presidente de La Gomera y diputado autonómico no tuvo ningún fallo en ese examen. Fue, obviamente, una de las notas más altas. Óscar, hemos contado este asunto, esto generó muchísima escepticismo sobre este proceso. A nivel penal, la jueza ha dicho que aquí no hay delito. Sí, efectivamente, está la noticia, no hay delito, la archiva. Recuerdo que en aquella época protagonizó cierto revuelo, ciertas dudas, cierto enfado el resto de opositores. Recuerdo además que en aquella época las miradas se centraban en el que era director del Servicio Canario de Salud, de nuevo Conrado Domínguez, era el máximo responsable del servicio. Y bueno, se trataba efectivamente de la hija del señor Curbelo, en estos momentos ostenta la responsabilidad de la jefatura de enfermería del Hospital Insular de La Gomera. También apuntaban a una amiga personal de la propia hija de Curbelo y a una pareja de la amiga de la hija del señor Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera. Bueno, en definitiva, bueno, pues la noticia es esa, que se archiva ese caso que, insisto, creó y sembró mucha polémica en aquella época. La
verdad que es un asunto, cuanto menos a nivel ético, bastante cuestionable que esto pueda ocurrir o que genera preguntas, pero insisto, hay que dejarlo claro, a nivel penal no se han encontrado indicios de delito. Mira, Óscar, vamos a cerrar el programa hablando de un asunto que tú has tratado aquí en varias ocasiones, que es la situación. Es una pena porque teníamos unas imágenes tremendas, terroríficas de cómo se encuentra este centro, no las vamos a poder ver y es una pena, porque yo creo que ilustran a las claras algo que tú has contado muchísimas veces, la verdad, y es el estado terrorífico de abandono que sufre el Centro de Educación Especial Hermano Pedro. Efectivamente. Haznos una pequeña introducción, un recordatorio. Centro que se ubica en Santa Cruz de Tenerife, de mucha excelencia. Es un centro donde hay muchos alumnos, algo más de 100 alumnos de toda la isla de Tenerife, con problemas de conducta. Sufre un deterioro, un abandono. Desde el año 2015 la dirección y los padres y madres se llevan quejando, lo llevan denunciando a la Consejería de Educación. No han hecho nada, deterioro en instalaciones, en sus infraestructuras. La piscina la han tenido que cerrar, el salón de actos está cerrado, no tienen problemas de movilidad los chicos y chicas, las personas que tienen problemas de movilidad del centro para acceder al gimnasio, y desde luego en una situación lamentable en cuanto a su infraestructura. Hasta hoy nadie ha hecho nada. Este pasado 13 de marzo los padres y madres se concentraron, se manifestaron frente a la Consejería de Educación, nadie los recibió, no hay ninguna respuesta, y esta situación lamentable lo siguen viviendo, insisto, los alumnos, padres y madres de este centro importante de educación especial situado en Santa Cruz de Tenerife. Un asunto que ha generado muchísimo malestar por parte de los usuarios, de sus familiares, como decía Óscar Martín, pero que también está empezando ya a generar malestar y está provocando la movilización de determinados colectivos sociales. Por ejemplo, la acampada reivindicativa Lolo Dorta ya también ha empezado a hacer manifestaciones ante esta circunstancia. Y vamos a hablar ahora con uno de sus representantes, con Eloy Cuadra, quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Eloy, gracias por atendernos. Buenas noches, David y Óscar. La verdad es que es tremendo. Insisto que es una pena que no podamos verlas ahora, pero vamos a ver si las podemos recuperar, esas imágenes, para los próximos días, porque yo las he visto, Óscar las ha visto, y es terrorífico que un centro tan importante como este se encuentre en esta situación. ¿Qué están haciendo desde la acampada reivindicativa para intentar que esto se solucione, Eloy? Pues bueno, lo primero agradecer que lo traten. Yo sí confío en que lo puedan emitir esas fotos en los días próximos. A nosotros nos llega este caso hace 3 o 4 días, y cuando yo veo esas fotos, es que para que los televidentes lo sepan, parece un colegio de Ucrania que ha sido bombardeado, o sea, puntales por todos lados, columnas reventadas, ventanas derruidas, cristales que se pueden caer, una piscina destrozada, paredes rajadas. O sea, es un horror. Yo se lo pasé a un amigo arquitecto sin decirle nada, y lo primero que me dijo, dice, bueno, esto estará cerrado, ¿no? Esto estará cerrado. Digo, no, ahí hay 100 y pico niños con necesidades especiales. O sea, es que eso uno no lo cree. Y cuando hablo con los padres y las madres, lo que han hecho, que no le han, desde el 2015, como ha dicho Óscar, que no les hacen caso. O sea, es que pues nos hemos puesto manos a la obra, ya tenemos cita para el 27 de este mes con el diputado del Común. Hemos hablado con el ayuntamiento para ver si se lleva alguna moción al pleno. Estamos pensando en una campaña en redes para bombardear a los responsables de educación que tienen que responder aquí. Y bueno, es absolutamente lamentable. Me cuentan los padres y las madres que para el comedor han tenido que retirar las mesas pegadas a la pared porque hay peligro de que se caiga una ventana. Luego ellos pasan por partes donde hay puntales, techos apuntalados. El tema de la piscina, lo importante que es para la recuperación de estos niños. Por la noche no tienen personal sanitario porque allí hay niños que se quedan por la noche porque los familiares no tienen capacidad, y no hay apenas... No hay sanitarios, el que hay por el día me cuentan que se ha quedado casi por vocación o porque le tiene cariño a los muchachos, pero no por las condiciones. O sea, un auténtico horror que, bueno, que estas cosas hay que denunciarlas, y nos denota pues el nivel de putrefacción que tenemos en nuestras administraciones con la cantidad de millones que entran a Canarias, que hablan de cuentas saneadas, y los niños que están peor, con esas familias que ya sufren el problema de los niños que estén así, pues, un auténtico horror.
Es un error, Eloy. Por cierto, mientras hablabas hemos conseguido recuperar esas imágenes gracias a nuestros compañeros, a nuestro equipo técnico, que es maravilloso y que en unos segundos ha resuelto el problema para que las podamos ver. Y yo creo que es fundamental porque mientras tú hablabas estábamos viendo esas imágenes desoladoras de un centro, insisto, un centro de educación especial con todo lo que ello conlleva. Hablamos de niños en situación vulnerable por diferentes circunstancias y a mí esto me parece terrorífico. Yo agradezco desde aquí, desde Mírame Televisión, agradecemos, Eloy, que estén movilizándose también por este colectivo, por estos usuarios que merecen, cuanto menos, en este caso, pues todo el apoyo posible para que esto se solucione. Te va a preguntar ahora, Eloy, Óscar Martín. Sí, no, una apreciación, compartir con Eloy, felicitarles y darles la enhorabuena y mucha fuerza. Aquí nos tienen a nosotros también para denunciarlo públicamente a través de Mírame Televisión, el hecho de que hayan liderado este asunto social, porque esto es un asunto social que afecta, como decía, efectivamente a Lolo, más de 100 niños. A mí, Lolo, me llama poderosamente la atención, me parece indignante, lamentable. Esta tarde yo me comunicaba, whatsappeaba con Eva Pardellas, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, y les preguntaba que, bueno, si al final, efectivamente, este pasado día 13 se habían concentrado frente a las puertas de educación. Me dijo que sí, y yo le pregunté, le digo, bueno, ¿se reunieron con alguien de educación? Y me dijo que no, que nadie les había recibido. A mí me parece espantoso, me parece lamentable que eso ocurra. Y además me parece terrible el hoy, yo lo he contado en su momento, en uno que otro episodio, cuando hablábamos de este centro del hermano Pedro, que yo recuerdo, más yo asistía a un acto donde fueron autoridades políticas de la comunidad autónoma, la consejera y otras autoridades políticas, no hace muchos años, acompañando a su majestad el rey al centro, a las instalaciones, como ejemplo, visualizando la excelencia, que presumían efectivamente de este centro que atiende, insisto, a niños y niñas con conductas y con bueno, ciertos trastornos que evidentemente hay que darles una calidad adecuada. Y presumían del centro. A mí me gustaría ver que esas autoridades o el propio, Su Majestad, viera ahora cómo está la situación. Estas imágenes están tremendas y si algún responsable público, algún político que acudió ese día a ese centro del hermano Pedro, tendría que evidentemente caerse de la cara de vergüenza, insisto, porque esto es tremendo para los niños y niñas y para su familia, que están indignados y lo llevan denunciando desde el año 2015. Pues sí, es así. Es que me pasó exactamente lo mismo que al arquitecto que comenté antes. Yo cuando me mandan las fotos tengo que llamar a la persona para preguntarle si ese colegio estaba abierto, si eso era posible, porque es que no me lo podía creer y me lo tiene que confirmar que efectivamente sí, que hay partes donde los niños tienen que estar ahí en esas fotos tan terribles y bueno, no. Como sociedad, pues nos retrata que eso pase tan desapercibido, que no esté, bueno, yo estoy intentando que esto trascienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque bueno, esta tarde simplemente me he puesto a ver así colegios de educación especial de infinidad de sitios de la península, y bueno, su piscina, su equipamiento, o sea, esto tiene que salir fuera, que fuera de Canarias vean cómo está el paraíso canario, batiendo récords de turistas, y que los peores que estén así, o yo soy muy raro, o yo no sé, pero esto no es de recibo, ¿no? Yo creo, Eloy, que cualquiera que te escuche y que esté viendo las imágenes piensa igual. O sea, esto no se puede permitir, ¿no? En una sociedad avanzada, en una sociedad además donde las administraciones presumen de velar por el bienestar social. Evidentemente esto es todo lo contrario, Eloy. Mira, en los próximos días, Eloy, vamos a seguir hablando de este asunto y de otros casos en los que están trabajando insistentemente desde la acampada reivindicativa. Ojalá tuviéramos tiempo para tratarlos todos hoy, pero son muchos los frentes que tienen abiertos. Además, unos frentes, sí quería terminar el programa, Eloy, hablando de que esos frentes, lógicamente ahora, tras el fallecimiento del compañero de Lolo Dorta, pues cada vez son más complicados. Evidentemente se ha perdido una pieza muy importante en todo esto, pero ustedes siguen adelante, lógicamente, como colectivo. Tú has asumido, por lo que veo, una mayor responsabilidad, pero no estás solo, evidentemente, hay más personas que te acompañan. Nosotros lo primero es agradecer ese trabajo que están realizando desde la acampada reivindicativa, Lolo, porque son muchos casos, algunos que ya hemos contado aquí, que si no es por la mediación que ustedes han hecho, probablemente no se hubieran resuelto. Pero me gustaría acabar pues con otro pequeño homenaje a Lolo Dorta, porque además me consta que ustedes quieren perpetuar todo lo posible la imagen de este activista que nos dejaba hace algunas semanas. ¿Qué medidas, qué están pidiendo en este caso para reivindicar, para que no se nos olvide, para mantener en el recuerdo la imagen de Lolo Dorta, Eloy? Pues sí, esto nos parece muy importante.
Hoy lo hemos hablado en la asamblea que hemos tenido, porque bueno, habitualmente la historia la escriben los que ganan. Bueno, no por casualidad Santa Cruz es una de las ciudades con más calles franquistas y demás, y si no son franquistas pues son políticos, pero que una plaza, como en este caso el Parque de la Estrella en Santa María del Mar, por el que tanto luchó Lolo D'Horta, que consigamos ponerle el nombre de Lolo D'Horta, un activista que defendió a la gente que nadie defiende, y que quede ahí para los restos, para la historia. Ya hemos conseguido que un escultor famoso y de calidad trabaje un busto de Lolo y lo haga gratuitamente. Eso será después. Lo primero es conseguir que el ayuntamiento le ponga el nombre a ese parque. Bueno, la recogida de firmas está funcionando muy bien, pero como presumimos que no va a ser fácil, porque esto no es una murga, ni es el Club Deportivo Tenerife, que con 100 firmas vale. Esto es un activista que luchaba por los que nadie luchaba. Pues estamos dándole muy fuerte porque creemos que Lolo se lo merece, y bueno, y así se escribe la historia, recordando a los que lucharon y a los que cayeron por el camino. Pero bueno, ahí vamos a seguir con mucho trabajo, pero la memoria de Lolo tiene que seguir. Aquí en Mírame vamos a seguir recordando, por supuesto, a Lolo D'Horta, ¿verdad, Óscar? Para ti también ha sido una persona importante en esto. Que menos. Además, en su momento dijimos que por lo menos el ayuntamiento tendría que liderar ese reconocimiento. Y que menos, como mínimo, efectivamente, un símbolo, su reconocimiento en su barrio Santa María del Mar. Y yo estoy de acuerdo, me uno también a esa petición, a ese reclamo del hoy, en este caso el Parque La Estrella, que lleve el nombre, como mínimo, de Lolo D'Horta, porque evidentemente es un referente y no hay que olvidarlo, sin duda. Es lo mínimo que se puede hacer por recordar, insisto, ese gran trabajo que ha hecho desinteresado en ayuda de muchas personas vulnerables el compañero activista Lolo D'Horta. Eloy, gracias por acompañarnos. En los próximos días estaremos en contacto. Vamos a seguir contando algunos casos que a mí me han llamado mucho la atención, que están repartidos por diferentes puntos de las islas y que generan mucha preocupación. Gracias de verdad por el trabajo que realizan desde la acampada reivindicativa. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Eloy Cuadra, que está bueno, pues a tope con todos estos casos. Son muchísimos, Óscar, muchísimos detalles de la realidad canaria. Hoy hemos visto algunas imágenes que, a pesar de que se repite mucho eso de que Canarias está mejor que hace 4 años, probablemente haya indicadores, no lo voy a negar, que puedan estar mejor, pero hay una realidad, la que se palpa todos los días, por ejemplo, en el servicio de urgencias de los hospitales, o la que se palpa, o la que sufren los usuarios del Centro de Educación Especial Hermano Pedro, y tantas realidades que acabamos contando aquí, la vida de Hugo, en discapacidad, Marta, en dependencia, efectivamente en sanidad y en vivienda, que es grave. Los informes del diputado del Común son demoledores. Hay que humanizar todo es cierto, y que si no, que se lo pregunten efectivamente a la plataforma, que ahora lidera el propio con ese esfuerzo que está haciendo Eloy Cuadra, además también que sé que está pasando una mala época, está triste, está ciertamente desanimado porque se la ha perdido a un amigo y a una mano derecha en esa lucha. Por eso quiero aprovechar y seguir animando a Eloy Cuadra en esa lucha, porque hay un problema grave en materia de vivienda social en esta comunidad autónoma. Y ese también es el trabajo de un medio de comunicación, en este caso también de Mírame Televisión, poner en valor a la gente que ayuda desinteresadamente a los demás y sobre todo a esas causas que están detrás, por las que luchan activistas como Eloy Cuadra o como era en su caso Lolo D'Horta. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vamos rápidamente, les dejamos eso sí con toda la programación habitual. Volvemos la próxima semana con más entrevistas. Estará el presidente del Cabildo de Tenerife en medio del huracán del caso Mediador el martes aquí en Canarias al Día. También tendremos tertulia, tendremos repaso el jueves. No se lo pierdan, no paramos de generar contenidos aquí en Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche.